Bueno, entonces estamos reunidos acá para explicar un poquito cómo es la metodología del trabajo pues en investigación. Hay algunos estudiantes de Alejo y pues bueno, obviamente Alejo pues no necesariamente usa la misma metodología que yo les voy a mostrar pues acá, pero sí es bastante similar. Ya luego con él pueden como especificar un poquito más. La idea mía sobre todo es mostrarles cuáles son los temas que se han trabajado hasta ahora, cómo trabajo yo y bueno, yo sé que digamos no hay problema pues como lo de Alejo no debe ser pues muy diferente y pues también igual, también invitarlos a si hay algún tema que ustedes están interesados, también este es el espacio como para que lo expongan y animarse pues como con eso. También los pelados de Alejo, si hay algún tema que les interesa, pueden hacer equipo con mis estudiantes, en eso pues no hay lío tampoco. Entonces voy a compartir para mostrarles. Bueno, primero para volver a mirar el documentico, para volver a mirar pues el documento del curso, lo que tiene que ver pues como con la práctica. Ok, entonces el proyecto vale el 30%. No hay un límite de cuántas personas, pues yo trato de que en un grupo no haya más de 6 personas porque ya se hace muy incontrolable, pero en sí no hay como un límite porque igual simplemente dependiendo de cuántos sean, pues establecen como ciertas tareas. Normalmente el trabajo de la práctica se puede siempre individualizar. Entonces, por ejemplo, siempre, ahorita que les muestre como algunos casos anteriores, lo que se hace es que a veces, si se quiere estudiar algo en particular, un tema en particular, entonces se estudian varios métodos. Entonces yo le digo, listo, estudiate tú este método, tú este, y cada cual queda con su método. O tú con dos, tú con dos, tú con tres, cada cual queda con su método. Entonces es, digamos que aunque están en el equipo, es algo pues de trabajo individual. Obviamente los objetivos son unificados y tendrán que trabajar en equipo, pero digamos que el grueso es como de un trabajo individual y no es como que tú tengas que esperar de pronto lo que hace tu compañero para luego tú, digamos, poder avanzar en lo tuyo, sino que van avanzando y luego sí, tienen que comparar y tienen que juntar todo eso. Pero en general se puede, digamos, hacer un trabajo individualizado. Entonces, en las áreas o las subáreas en las que se ha trabajado, pues esto, digamos, es muy usual de los de matemáticas, pero también yo creo que ha sido, al menos conmigo, muy miti-miti, que también muchos de sistemas han hecho investigación y han hecho unas muy buenas investigaciones. Entonces, no es algo solamente como específico de los de matemáticas, sino también los de sistemas. Entonces, por ejemplo, se han hecho trabajos en solución numérica de ecuaciones, pues usando solución numérica de ecuaciones con derivadas parciales, métodos clásicos, elementos finitos, se han hecho por ahí unas 2 investigaciones en eso. Se ha trabajado en Machine Learning, yo creo que las últimas todas han tenido algo por ahí más o menos por los lados de Machine Learning, o sea, a mí me gusta, yo soy muy fastidioso con el Machine Learning, entonces yo si ustedes me dicen, quiero hacer esta aplicación y quiero investigar sobre esto y eso, uno de los métodos o el método clásico que se usa es con Machine Learning, yo digo, listo, estudia ese método, pero estudia otro que no tenga Machine Learning y compáralos, ¿sí? Y saca conclusiones sobre esto. Yo siempre, el que venga con Machine, a menos que sea pues Machine Learning teórico, que se ha hecho también, pero el que venga pues siempre como que, ay, sí, mira, quiero saber cómo se calcula la densidad de una nube. Y eso lo hacen con Machine Learning. Entonces yo siempre les voy a decir, búscate otro método que no use Machine Learning y los comparamos. Y en general, digamos, y salen pues como cosas muy interesantes ahí. Se han hecho cosas en criptografía, diferentes tipos pues como de aplicaciones, pero que tienen que ver con criptografía.
se han hecho como 2, 3 proyectos, pues hablo de los míos, ¿cierto? Digamos que en su momento con Pacho obviamente hicieron muchas otras cosas, pero no tengo registro de eso. Han trabajado en esteganografía como un equipo, procesamiento de imágenes, procesamiento de señales también, es algo que, por ejemplo, los de sistemas han trabajado mucho en ese procesamiento de imágenes, ya sea restauración, ya sea análisis. El semestre pasado se trabajó con procesamiento de audios. Está esto de, bueno, y ya los otros son cosas que tal vez no se hayan trabajado per se, pero si es, por ejemplo, pattern recognition, se ha trabajado también. Geometría computacional, realmente hay muchas cositas que uno sin darse cuenta son geometría computacional, pero digamos que podemos enmarcarlo ahí, ya si ustedes quieren. Hay algunos que no se han trabajado mucho, pero son los en los cuales yo los puedo asesorar. Por ejemplo, geometría computacional. Para mí todo es geometría computacional, pero digamos que algo así específico de geometría computacional solo no se ha hecho, sino que se han hecho otras aplicaciones en las cuales uno usa cositas que podrían estar enmarcadas dentro de la geometría computacional. Construcción de mallas triangulares también, digamos, es algo muy de programación, pero lo hicieron unos de matemáticas muy bien. Credit scoring, stock prediction, eso también que digamos que a los de matemáticas les interesa mucho, como esas cuestiones de finanzas. Bueno, diseño geométrico asistido por computador es una super área en la cual se marcan otras, por ejemplo, lo que se trabajó en construcción de mallas triangulares está dentro del diseño geométrico asistido por computadora y tenía que ver con escáneres 3D, impresoras 3D. Y bueno, y algoritmo genético fue algo también que se trabajó pues hace poco. Entonces, en general, hay varios temas, hay muchos trabajos, hay trabajos que se pueden agarrar desde tal punto, o sea, puede ser un trabajo que ya se haya hecho y que yo les diga, bueno, arranca desde aquí, prosigue tal cosa, o pueden agarrar pues como desde cero en esos temas y también en otros temas, es decir, ustedes han trabajado, por ejemplo, creo que ahí no está, pero esto ahorita se los muestro. Ahí hay unos de los que están ahí como Machine Learning, perdón, o en procesamiento de imágenes. Algunos trabajaron con algo era como de cómo restaurar imágenes. Y les interesó eso de restaurar imágenes porque ellos estaban en un grupo de investigación en la cual trabajaban con imágenes satelitales. Entonces tenían que eliminar como nubes, quitar las nubes y tratar de restaurar la imagen ya sin la nube. Entonces, eso era algo que ellos estaban trabajando en un grupo de investigación por allá y lo trajeron acá y pues le buscamos, lo enmarcamos dentro del curso, ¿cierto? Dentro de las temáticas del curso. Entonces, como les digo, también hay temas, ustedes pueden traer el tema y decir, mira, yo en tal materia hice esto, o yo en tal lado vi esto y lo estamos trabajando y queremos trabajarlo acá, listo, lo traen y le ponemos el contexto del curso, cuadramos los objetivos y todo eso. Entonces, normalmente el proceso, digamos, el trabajo, una vez que ustedes ya han escogido un tema, entonces ustedes se cuadran pues un horario, debe haber un horario fijo de reuniones, no nos vamos a reunir todas las semanas, pues normalmente uno no se reúne todas las semanas, normalmente uno lo hace pues como cada 15 días, pero pues en general uno es muy relajado pues con eso, en el sentido de que a uno les dice a ustedes cuáles son los objetivos, o sea, los objetivos de investigación se establecen. Y ustedes verán, o sea, si no hay ninguna reunión, igual ustedes saben que al final tienen que cumplir con esos objetivos y decir, mira, aquí están, lo hicimos. Si que se quieren reunir cada 7 días, nos vemos cada 15 días. Yo normalmente es como que cada 15, entonces es como que nos reunimos, les dejo tal tarea y trato como de dejarles tarea para esos 15 días. ¿Sí? Y pues si les rinde mucho, siempre igual me pueden escribir por los lados, ya terminé esto, te lo quiero mostrar, que en qué podemos seguir avanzando, no ha sucedido hasta ahora. Normalmente lo que sucede es como, mira, no tenemos listo lo que teníamos, entonces nos podemos reunir la siguiente semana y yo simplemente les digo, no hay problema, ustedes tienen ese horario fijo y yo lo separo y tienen ese horario fijo, simplemente que ustedes ya saben que el tiempo va corriendo y vamos a ver si alcanzan o no alcanzan. Entonces, en general es eso. Yo
califico 3 aspectos. Ahí es donde ya de pronto difiere un poco la situación con Alejo. Yo califico 3 aspectos. Yo califico la investigación, o sea, el proceso de investigación, o sea, que tú sí hiciste las tareas que tenías que hacer y los programas sí están bien, todo esto lo que tiene que ver, digamos, como con la parte también de programación. Está lo otro que es la presentación final. Ustedes saben que un trabajo de investigación lo que vale es el producto final. Entonces está el proceso, el seguimiento que yo hago pues al proceso de investigación, está el documento final, que como les digo, eso es lo que pesa en una investigación. Cuando tú mandas un paper, es el paper. A nadie le importa pues todos los problemas que tú tuviste y todo eso. Esas cosas se cuentan como anécdota en un congreso luego, pero lo que importa es el paper y además del paper importa mucho la defensa, porque si tú no convences a la gente de que realmente hiciste eso, de que te dio los valores que eran, hay lío, así el paper esté muy bueno. Entonces, yo normalmente califico eso, califico la defensa, califico el documento final y califico el proceso de investigación. Obviamente, todo esto bajo la premisa de que se cumplieron los objetivos. Si los objetivos no se cumplen, ahí estamos en problemas. Por eso estoy haciendo esto ahora, para que ustedes, digamos, ya cuando sea la semana 3 que manden el informe, a pesar de que uno tiene hasta la semana 8 para cambiar de grupo, para cambiar de proyecto y para hacer 1000 cosas, sí es muy bueno que uno tenga claridad por ahí en la semana 3 para empezar a trabajar. ¿Sí? Para empezar a trabajar. Y lo primero que hay que hacer es establecer unos objetivos alcanzables. ¿Sí? Que yo sepa que ustedes pueden alcanzar esos objetivos. Entonces, porque no es ni que yo les ponga un objetivo muy sencillo, ni que les ponga un objetivo muy duro que no puedan, porque a la final lo principal es que hay que cumplir esos objetivos. Bueno, si van teniendo alguna preguntita, somos poquitos, pueden ir hablando. Pueden estar más en confianza acá para que se vayan convenciendo. Pues yo sé que si están acá es porque de pronto algunos ya estén decididos y otros tengan dudas de si hacen investigación. Entonces cualquier duda que tengan es muy importante pues como que hablen. Bien, entonces les voy a mostrar un poco los trabajos. Bueno, aquí hay no los trabajos como tal, voy a contar un poquito como lo que se hizo. Por ejemplo, aquí están como desde el 2019, que eran los que trabajaban en este formato ordenado. Los otros, pues simplemente no llevaban como ese registro. Por ejemplo, este grupo trabajó en criptografía y esteganografía. Este es del 2019. Y entonces, por ejemplo, los objetivos eran, dice, definirlos, bueno, era presentar un esquema de criptografía, esteganografía como el presentado en uno. Entonces, ellos quisieron, ellos agarraron esto de esteganografía, era algo muy nuevo. Entonces, cuando el tema es nuevo, parte de la investigación es como de, bueno, como si fuera a hacer una monografía, pues porque es como de, bueno, cuéntanos qué es eso. Por ejemplo, ahorita le muestro una presentación del grupo pasado que trabajaron con estas cosas de audio y que no se habían hecho, pues al menos como los registros que yo tenía. Entonces ellos tuvieron que explicar qué es un audio, qué es el ruido. Cuando ya son temas que se han trabajado y que son como de, o sea, yo no los voy a poner a explicar, por ejemplo, qué es una red neuronal, ¿cierto? Porque eso ya se ha trabajado y ya todo el mundo está familiarizado. Entonces, dependiendo del tema, así mismo son los objetivos y lo que hay que hacer. Ellos, por ejemplo, que trabajaban en esto de esteganografía, una primera parte era explicar muy bien eso. Criptografía ya se había trabajado, pero en lo de esteganografía era, ¿cierto? Explicar qué era la esteganografía, eso cómo se comía, etcétera, etcétera. Y los objetivos, por ejemplo, uno de ellos era presentar un esquema de criptografía, esteganografía, como el presentado en uno. En un artículo, o sea, ellos encontraron un artículo muy bueno y yo les dije, listo. Entonces, creo que lo que tenían que hacer era implementar el esquema de ese artículo. Y el segundo objetivo era como hacerle modificaciones. O sea, a mí me encanta siempre eso, o sea, que hagan modificaciones a lo que ya está. Ah, que es que encontré este paper que hace esto, listo, móntalo. ¿Te funciona? Chévere. Ahora modifícalo. Y explica las modificaciones y mira si los resultados tienen sentido y por qué escogiste esa modificación. Entonces, ahí están normalmente como ahí es donde está el reto, ¿cierto? Mira, por ejemplo, las tareitas. Mira que yo les ponía a ellos las tareas.
una tarea para uno de ellos era entender qué es computacionalmente una imagen, entender al menos 3 esquemas de esteganografía. Entonces yo les decía, en 15 días me tienes que explicar qué es una imagen computacional y me tienes que explicar 3 esquemas de esteganografía. Y los otros era entender esquemas de criptografía de clave privada, SB, CB, CBC, CFB, OSB, y los de clave pública, RSA y Diffie-Hellman. Entonces también era de, ¿no? Criptografía era algo que ya se había hecho, entonces ve, léete estos trabajos que ya están y vienes y me explicas RSA y vienes y me explicas Diffie-Hellman. Y todo esto ellos lo usaron, ¿sí? O sea, ellos en algún momento allá en la investigación hicieron estos esquemas y lo hicieron con RSA, con Diffie-Hellman, con cualquiera de esas cosas. Bueno, por ejemplo, en criptografía, esteganografía, como les digo, se han hecho otras cosas allá. Este grupo era de, bueno, simplificación de mallas triangulares usando Machine Learning. Ese grupo, por ejemplo, creo que no alcanzó los objetivos. Entonces, mira que uno era comparar las técnicas clásicas de reducción de mallas triangulares en procesos de reducción vía Machine Learning, con procesos de reducción. Entonces para reducir mallas triangulares hay unos procesos, unas técnicas clásicas y hay unas técnicas con Machine Learning. Entonces ellos tenían que montar las dos y comparar, ¿no? ¿Sí? O sea, hacer como esa comparación, agarrar una malla. Claro, para todo eso tenían que entender antes qué era una malla triangular, cómo se, computacionalmente, cómo se presenta una malla triangular, etcétera, etcétera. Que de ese sí tengo como las cositas, a ver si esto qué. Una malla triangular. O sea, lo que ellos tenían que hacer era esto, agarrar una malla, ¿sí? Y reducirlo, así como acá. Tengo acá muchos, y reducir la cantidad de triángulos, o sea, como un proceso de optimización, reducir la cantidad de triángulos, pero que uno igual siguiera reconociendo que eso es un conejo. ¿Sí? Y hay unas que lo hacían con Machine Learning y hay otros que son métodos clásicos de toda la vida, y entonces tenían, por ejemplo, que comparar eso. Y luego creo que tenían que hacer algo específico. ¿Dónde está esto? Implementar el proceso descrito en el artículo 1 sobre reducción de mallas triangulares vía Machine Learning. Entonces tenían que hacer eso. Mira las tareitas. Leer la tesis, reducción y ajuste de mallas triangulares, entendiendo el enfoque de optimización o greedy del proceso de reducción de una malla. Y los otros, jugar con las mallas triangulares en MATLAB o Python y funciones de búsqueda, localización. O sea, era agarra un archivo en los que vienen estas mallas y trate de entender cómo se maneja eso, cómo se saca información de los vértices, de los puntos, etc. Sí, esos eran de Machine Learning. Esto era lo que les decía de los que habían trabajado con esas cosas con nubes, pasos y rojas. Era procesamiento de imágenes y era también con Machine Learning. Dice, comparar el funcionamiento de InPainting con Machine Learning. InPainting era entender bien el artículo de NVIDIA. NVIDIA tenía un artículo muy bueno y una técnica nueva que sacó de InPainting con Machine Learning y con otras técnicas en imágenes satelitales. Entonces, de nuevo ahí la comparación. ¿Cómo es el Machine Learning? ¿Cómo es con otras técnicas clásicas? Compare. Y luego acá, comparar el funcionamiento de InPainting con Machine Learning para imágenes clásicas e imágenes satelitales. O sea, agarre el artículo de NVIDIA, agarre el código de NVIDIA y compare cómo se funciona con imágenes clásicas y cómo funciona con imágenes satelitales. ¿Por qué? Porque NVIDIA, yo no recuerdo si se llama InPainting como tal, ellos tenían un demo. Exacto, entonces hacían esto, que tú montas la imagen y llegabas y la vuelves nada y entonces luego la recuperas, ¿sí? Pero obviamente pues las cosas que hacía NVIDIA, como es una cuestión comercial, entonces era mucho para imágenes pues caras o paisajes, entonces teníamos esa duda de ¿será que para imágenes satelitales también va a funcionar bien? Entonces era otro de esos objetivos, por ejemplo, que ellos tenían ahí. Estos son, bueno, Machine Learning in Credit Scoring, como les digo, ha habido mucho Machine Learning.
Pero entonces también yo les ponía, ¿cierto? O sea, dice analizar, comparar los métodos de, creo que es Support Vector Machine, KNN y regresión logística en el ámbito de Credit Scoring. Aquí sí no había forma, pues, como de salirse mucho del Machine Learning y modificar uno o varios métodos y analizar los cambios. De hecho, este trabajo de esta chica fue súper bueno y ellas montaron estos tres, o sea, explicaron esos tres métodos, los montaron. Creo que algunos ya estaban montados, pero lo montaron, algún otro, y luego esos métodos los modificaron y encontraron en algunos casos unas mejoras, en otros no, como yo les digo siempre. Cuando yo les digo modifique un método, no le estoy diciendo que lo ponga mejor, le estoy diciendo modifique. Ah, que resultó ser más pelle, explique por qué. Lo único es que hay que explicar por qué. ¿Sí? Ah, que le hice esta modificación y el método ya no llega a un 97, sino que baja a un 75. Explique por qué. ¿Cierto? Esto es este también, un trabajo muy bueno. Sabes que yo no sé dónde tengo, no sé dónde tengo por ahí los entrega final. Ah, bueno, sí, aquí están. Este, por ejemplo, que les estoy mostrando acá, que es era de análisis de imágenes o de restauración de imágenes usando, imagínate, son ecuaciones diferenciales parciales y también hicieron una aplicación en CAPTCHA, ¿sí? Un grupo muy bueno también. Este es el trabajo, por ejemplo, de ellos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron ellos en este trabajo? Ellos en este trabajo tenían, como tenían los objetivos, lo primero que hicieron fue estudiar filtros, ¿cómo se llama? Denoise, ¿sí? O sea, para quitar ruido de una imagen, pues estudiar diferentes filtros, ellos eran 5, entonces yo ahí los repartía a ellos, cada cual escogió un filtro, ¿cierto? Hicieron aquel filtro de salt and paper, que el ruido gaussiano, que otro ruido por acá, entonces ellos cada cual estudió esos métodos, y mira, eso es lo que me gusta a mí, tablitas comparando los métodos, ¿sí? Cómo funciona este método cuando es 3x3, 5x5, 7x7, filtro bilateral, bueno, y acá pues las tablitas comparando los métodos, cómo se comportaba cada uno, filtro gaussiano, etc. Entonces esta era como una primera parte del trabajo, era estudiar todos esos ruidos, estudiar cómo funcionaban los filtros, esos denoising, cómo eran. Mira que acá ellos decían el mejor filtro con el mejor filtrador, con el filtro wavelet, etc. Creo que era aquí tal vez donde hacían, no sé. Esta gente tenía muchas tablas. Me pierdo donde hicieron la... Ah, bueno, y ya acá la segunda parte, como eran tantos, entonces era un trabajito, se ve largo, pero era porque eran 5. Y ya esta segunda parte era sobre esto, o sea, era sobre lo que ellos querían hacer a fin de cuentas, era cómo poder, como que una máquina pudiera, o sea, cómo burlar estas cosas de CAPTCHA, era eso. Cómo burlar un CAPTCHA. Eso era lo que ellos querían hacer. Entonces, para eso, incluso trabajamos con estos CAPTCHA de AFID, o sea, como con el CAPTCHA de capa, para cambiar las contraseñas. Y entonces acá, por ejemplo, también ya esta segunda parte del trabajo, mira que tiene que ver con pattern recognition, tiene que ver es con cómo hace uno esta cuestión de CAPTCHA, ¿cierto? De cómo uno reconoce, de cómo uno puede hacer para reconocer estos. Entonces, este era el input y este era el output. Y mira que reconoce acá las palabras, reconoce números y palabras, etcétera, etcétera. Y el trabajo que ellos hicieron era porque, digamos que obviamente no todo es de inventes usted un código, o sea, a veces es ya las cosas están hechas. Entonces, yo siempre lo primero que les digo es busque el método, búsquelo que debe estar. Lo debe tener un chino por allá en algún GitHub, búsquelo. Si lo encontró, bueno, entiéndalo, que eso es más difícil que hacerlo de cero. Entiéndalo, póngalo en el contexto, modifíquelo. Entonces, por ejemplo, este chico Pablo encontró un código que lo hacía, pero era un código, o sea, el código pues, trabaja con una base de datos de letras y de números, pero todas eran así.
derechitas, bonitas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, lo que ellos hicieron fue aumentar la base de datos. Aumentar la base de datos y agregar imágenes rotadas desde menos 45 grados a 45. Creo que lo agregaron con menos 45, menos 30, 30 y 45. Entonces aumentaron esa base de datos y aplicaron el mismo código, le hicieron sus cambios, pero digamos que lo grande que se hizo fue eso, lo cual fue un trabajito. Entonces fue muy interesante porque ya se salía casi que lo que uno hacía. La pregunta era, ¿cómo reconozco una imagen rotada? ¿Cómo roto una imagen? ¿Cómo roto una imagen en MATLAB? ¿Cómo roto una matriz? ¿Cierto? Como la imagen, si es una matriz de unos y ceros. ¿Cómo roto una matriz para que esto me quede, para que la letra me quede en una posición de 45? Entonces era como una discusión ahí, incluso geométrica interesante que se formó ahí. Y bueno, estos son los resultados, pues, como de lo que ellos hacían. Mira, este es el captcha de los captchas de AFIT. Y no se encontraron, es decir, como que uno diga, hijo de pucha, los resultados fueron súper buenos. No, pero se hizo el ejercicio de hacer todo. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ellos hicieron? Agarraron los captchas que presentan acá, y mira que estos captchas, algunos traen ruido, algunos no, y les aplicaron todas las técnicas de denoising, perdón, que ellos habían estudiado arriba. Y ya con estos numeritos, pues se les hace como cierta, yo no sé estos numeritos qué son, no sé si 0 es bueno o si más cerca 1 es bueno, pero generaron esa tabla y en general, digamos, fue un buen trabajo y ellos pudieron concluir, mira, nos dimos cuenta de que esto en algunos casos sirve y en otros casos no sirve para nada por estas y estas y estas y estas limitantes. Porque yo creo que en una investigación, cuando ustedes estén afuera en una investigación, y esa investigación sea con recursos, con plata, y la investigación no arroje resultados, la forma de salvar la cara es explicar muy bien por qué uno cree que no dieron resultados. Entonces, digamos que aquí en este caso, todos esperamos mejores resultados. Al final no se logró, digamos, como en algunos casos, pero había una muy buena explicación de por qué no se lograron esos resultados. Entonces, eso, digamos, lo hizo también muy interesante. Bien. Y creo que este otro era de... bueno, era algo de restauración de imágenes, de procesamiento de imágenes, muy parecido a esto acá que hace NVIDIA, pero dice analizar y comparar métodos para recuperación de imágenes. Convoluciones parciales, que es el de NVIDIA, el método de Laplace y el método de Pasch. Y modificar uno o varios métodos y analizar. Se hizo ese trabajito muy bueno. El semestre pasado solamente hubo dos grupos. Está que era de predecir como momento, predicting stock momentum. En esto ya boté el formato bonito y ya me vine acá al desorden. Entonces los objetivos de ellos eran estudiar y comparar métodos de predicción de precios. Entonces ellos encontraron 3 métodos y uno de esos métodos, creo que 2 de los métodos eran con Machine Learning y uno de ellos era con algoritmos genéticos. Entonces el trabajito se volvió también de, mira, nunca hemos hablado de algoritmos genéticos, explícanos bien qué es un algoritmo genético. Que eso lo hizo Vincent y Isabel, muy buenos también. Y ya el otro objetivo era modificar los métodos estudiados y compararlos con los métodos originales. Entonces ellos, digamos, acá hicieron eso. Mira, nos explican qué es el stock market, qué son los algoritmos genéticos. Entonces acá hay una gran parte del trabajo explicando qué son los algoritmos genéticos. Ya algo que queda ahí muy chévere. Ahorita sí en específico cómo usar los algoritmos genéticos para predecir los precios, las limitantes. Este de red neural era uno de los de Isabel. El trading por pares también era de ella. Y entonces ya luego lo comparan. Vienen y comparan acá, ¿cierto? Comparan acá que el algoritmo genético, cuál es el accuracy. Este accuracy se ve malísimo, pero resulta que en este tipo de aplicaciones tener una accuracy del 52% ya es súper bueno. O sea, cualquier cosa que sea mejor a lanzar una moneda en este tipo de aplicaciones ya es súper bueno. Y lo mejor fue la forma en que ellos convencieron
en la exposición, en la defensa, porque conmigo de pronto les costó un poquito menos, pero yo les dije, tiene que trabajarle mucho a cómo convencer a los demás de que esto tiene sentido, de que un 55 es bueno. Y realmente lo lograron, o sea, hicieron una muy buena explicación con eso. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que ellos hicieron y están como las mejoras y lograron hacerles algunos cambios y mejoraron. O sea, este es un trabajo en el cual sí, en todos se han cumplido los objetivos, pero hay unos donde se cumplen los objetivos y se cumplen chéveres. Uno dice, a veces sí lograron modificarlo y encontrar algo bueno. Y el otro grupo, bueno, pues creo que han notado que muchos de estos trabajos están en inglés y están en LaTeX. Eso no es pues una obligación, pero normalmente casi todos han escogido esos valores agregados de inglés y de LaTeX, pero si tú lo haces, creo que este grupo de acá lo hizo en Word, pues no lo hizo en LaTeX. No lo hizo en LaTeX y no recuerdo si lo hicieron en inglés, creo que hicieron una sola, creo que lo hicieron en inglés, pero no lo hicieron en LaTeX. Entonces eso pues no es que sea pues, incluso este otro, no sé qué lo hice, por ejemplo lo hicieron en francés, ¿sí? Bueno, realmente son esas dos opciones, inglés o francés. Bueno, de pronto si lo hacen en italiano, tiene que ser que yo entienda al menos. Si lo hacen en italiano se podría también. Entonces, esos tres, ellos lo hicieron en francés, con Galindo, Cardeño y Tamayo son de matemáticas y Galindo es de sistemas. Y el hicieron era de reducción de ruido en registros de audio, implementando métodos clásicos y un método híbrido. Ese método híbrido es el que tiene Machine Learning. Como les digo, eso es muy difícil no encontrar Machine Learning en cualquier cosa, pero tampoco es una cosa obligada a tener que trabajar con Machine Learning. Yo feliz si no hay Machine Learning, pero en general se encuentra mucho. Y también no sabíamos mucho de audio, no habíamos hecho cositas con señales de audio, entonces ellos acá explican qué es una señal, qué es un ruido, qué es un filtrado, qué es una señal sonora, qué es una nota de audio, explican todo eso con lo de las frecuencias, bueno, acá cosas de física, qué es el ruido, cuáles son los tipos de ruido que hay. Por ejemplo, ellos para algunos métodos los tenían en MATLAB, o sea, ya el método estaba en MATLAB. Hay unas, eso también, digamos, vamos a ver si yo lo tengo acá. Yo pongo como unos marcadores acá, que es como el enfoque. El enfoque es un enfoque, hay tres enfoques, está el teórico, el computacional y el de show. ¿Qué significa? El teórico es lo que tiene que ver con el reporte. Hay unas investigaciones donde es mucha teoría. O sea, que tienes que leerte un artículo y que tienes que ir allá y acá y entender conceptos como, bueno, derivadas parciales, hubo un grupo que hizo algo con derivadas fraccionarias hace mucho, por allá en 2018 yo creo, que entonces tuvieron que entender que era una derivada fraccionaria, aunque ya lo habían como que trabajado un poquito. Hay otros que son muy computacionales, como el de las mallas. El de las mallas, esto es algo muy computacional. O cualquier cosa con Machine Learning, yo siento que a veces también es muy computacional. Entonces, sí, hay unos que son más teóricos que otros y está el show. Y el show es la defensa. Entonces, aunque las tres cosas, lo teórico tiene que ver con el reporte, lo computacional con el trabajo del semestre y la defensa tiene que ver pues como con el show, a pesar de que cada uno vale lo mismo, que es un tercio de la nota, a veces hay que trabajarle más a unas que otras. Por ejemplo, este grupo, yo le puse acá 40, o sea, era más lo teórico que lo computacional. O sea, ellos tenían que concentrarse mucho más en lo teórico que en lo computacional. ¿Por qué? Porque posiblemente ya los códigos estaban, ¿sí? Posiblemente ya los códigos estaban, no tenían ellos que sentarse a implementar desde cero, sí a modificar y a contextualizar, pero no tenían desde cero que programar. ¿Qué tenían ellos que hacer? Entender muy bien qué era un algoritmo genético, entender muy bien cómo funcionaban los códigos, etcétera, etcétera. Y pues en el show también tenían que, mira que el show valía mucho. Hay unos temas que se venden solos. Hay unos temas que ya están tan conocidos por la gente que es muy fácil llegar y defenderlos, no hay que batallar mucho. Hay otros que sí, todas estas cosas que tengan que ver con finanzas, toca
en la defensa ser muy claro, porque si no la gente se aburre, se duerme y los califica mal. O si no, queda mal explicada la investigación y ahí les cobro yo. Creo que estos de acá también yo les ponía y les trabajaba a ellos con lo del enfoque. Mira acá, 40-20-40, 40-30-30, ¿sí? Vamos a ver si encuentro uno con poquita teoría. Este era de muy poca teoría. Esto que ellos trabajaron era muy poca teoría, 25%. Era, todo el mundo sabe procesar imágenes con Machine Learning. Ahí era muy poquito lo que había que hacer. Yo creo que yo acá en este 25 los ponía a explicar mucho en Painting y esas cosas, pero era de muy poquita teoría. Este también, muy poca. Criptografía, esteganografía. Usted tiene que programar mucho y explicar muy bien cómo agarras el mensaje, lo decodificas y lo metes aquí, lo metes allá. Pero en criptografía realmente no es que haya mucha teoría pues por detrás. Entonces, en general también, digamos, eso se tiene pues como muy en cuenta. Y de acuerdo, si ustedes dicen, mira, yo quiero una investigación donde de pronto quiero es programar mucho o quiero es teóricamente mirar mucho este tema, entonces también ahí se puede hacer pues como esa escogencia. Entonces eso es pues como lo que tengo para mostrarles. Yo creo que lo que les hablé ahí, obviamente ya si les interesa algo más, yo ya sí me encargo de buscar bien. Aquí solamente les mostré algunos trabajos como los que tenía más a la mano, pero yo todos esos trabajos los tengo ahí en algún lado, hasta en físico algunos. Entonces, ya es una cuestión que ustedes pues, esperen, yo pongo esto acá bien. Coño, ¿dónde está esto? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Ah, en interactivo. Entonces, eso es pues como lo que les quería mostrar ahí en esa parte. Todo eso que les mostré está enmarcado dentro de estas cosas acá, ¿cierto? Solución numérica de ecuaciones con derivadas parciales, machine learning, criptografía, esteganografía, procesamiento de imágenes, de señales, pattern recognition, construcción de mallas triangulares, credit scoring, stop prediction, o sea, todos esos algoritmos genéticos. Todos esos que les mostré, esos trabajos, faltan muchos otros. Y esos otros también se enmarcan ahí, pero mire que de los que les hablé ahí encimita, se enmarcan ahí. Entonces déjenme, yo voy a parar aquí esta parte de la grabación para que no me queden unos videos muy grandes. Entonces voy a parar esta acá